Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en Daniel, capítulo 11, el versículo 15. Daniel 11, 15 dice: Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Carolina, por la lectura. Una vez más, mis apreciados hermanos, queridos amigos, familia, grupo, abrazos de bienvenida en esta mañana a nuestro estudio, poder darle gloria al Señor por la hermosa oportunidad que nos da de reunirnos, de conectarnos por este medio y poder adorarle, poder meditar en su palabra. Les invito, antes de avanzar, antes de continuar con el estudio, antes de entrar en el estudio, les invito para que me acompañen, por favor, en oración. Vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos en primeras horas del día, oh Padre bueno, para adorarte, para orar en oración intercesora los unos por los otros y para meditar, oh Padre, estudiar tu palabra. Entramos, Señor, en una serie, Daniel, el capítulo 11, donde queremos, Señor, afianzar conocimiento, pero sabemos, oh Padre amado, que el conocimiento sin una entrega total, el conocimiento sin una rendición total de nuestra voluntad a ti, no vale de nada. Permite, Señor, que en esta hora podamos comprender y entender estos apartes bíblicos. Que, oh Padre amado, podamos hacer un día no muy lejano, por la bendición de la divina providencia, ser parte de ese pueblo final, ese remanente final que recibirá de tus manos la corona de vida. Estamos ya
puerta, Señor, del retorno de Cristo. Estamos ya casi en casa, oh Padre, y podamos permanecer firmes, fieles, leales a ti. Que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Regálanos, oh Padre, en esta mañana el Santo Espíritu. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a entrar de lleno en nuestro estudio en esta mañana. Vamos a estudiar Daniel, el capítulo 11. Y vamos a hacerlo de manera poco detallada, ¿verdad? Vamos a tratar de estudiar versículo por versículo. Vamos a hacer comentarios, ¿verdad? Versículo por versículo. Y esperamos por la gracia del Señor poder tener un poco más claro este tema de Daniel, el capítulo 11. Sé que van a surgir, sé que surgirán algunas preguntas, también comentarios, algunas preguntas. Espero que en el transcurso del estudio de varios días, porque esta es una serie, nos vamos a demorar algunos días, ¿verdad? Se puedan aclarar algunas dudas, se puedan aclarar, responder algunas preguntas. Tal vez algunas preguntas no las responderemos hoy porque la respuesta la encontraremos en el transcurso del estudio, ¿verdad? Así que les pido que tengamos un poquito de paciencia y esto nos debe de motivar y les debe de motivar a que mañana y durante todos estos días que vamos a estar estudiando, ustedes se puedan conectar y no se puedan perder, mis amados. Y no se puedan perder esta serie, este estudio de manera especial. Bueno, entramos de lleno. Voy a compartir, se van a compartir algunas diapositivas, ¿verdad? Algunas imágenes allí en pantalla. Y bueno, ahí ustedes ya pueden ver nuestro título de esta serie, basada en Daniel, el capítulo 11, basada en Daniel, el capítulo 11. Un momento, ok. Basada en Daniel, el capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de Daniel, el capítulo 11. Esta parece una de las profecías más complejas de la Biblia. Y hay muy pocos realmente que se atreven a entrar en este capítulo. Y allí en este capítulo vamos a ver, mis amados, la culminación de los eventos que están descritos allí en este capítulo. Y allí vamos a compartir varios textos bíblicos, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ir a la historia, ¿verdad? Vamos a ir a la historia. Vamos a ir a la historia y quiero que prestemos atención, ¿verdad? Prestemos mucha atención. Vamos a tocar varios nombres, algunas fechas tal vez, ¿verdad? Pero vamos a ir a la historia porque necesitamos, esto es muy histórico, vamos a ir allá para que podamos comprender y entender y vamos a ir avanzando en la cadena profética, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en esto. Vamos a mirar ahí en pantalla Jeremías, acompáñenme con sus Biblias, por favor, los que tienen sus Biblias, Jeremías, el capítulo 6, verso 16, dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Acá podemos observar un conflicto.
Y el campo de batalla realmente de este conflicto es en nuestra mente. Y las decisiones que tomemos tendrán consecuencias eternas, eternas. Y repito, estamos en un campo de batalla, estamos en una batalla, ¿verdad? Y ese campo de batalla es nuestra mente, y las decisiones que tomemos tendrán consecuencias eternas. Notemos esta cita que quiero compartir con ustedes ahí en pantalla del don profético, lo que menciona la inspiración en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15. Es la sección número 1, titulada La crisis final. Miren lo que dice, mis amados. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15, sección 1, la crisis final. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Vivimos, mis amados, vivimos tiempos muy solemnes, muy solemnes. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Andaremos en la luz. Por medio de los ángeles, ¿verdad? Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo, el capítulo 31, verso 12 en adelante. Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Y esto fue, mis amados, lo que mencionó en algún momento Martín Lutero. Y esto fue precisamente lo que motivó a la Reforma. Y creo que será lo mismo, creo sin duda alguna, será lo mismo para el fin del tiempo. Una sí dice el Señor, un escrito está, es lo que nos debe de convencer en esta época, en este tiempo, mis amados. Daniel, capítulo 11, es un capítulo que muchos han intentado interpretar o han intentado aclarar, y creo que hay muchas publicaciones, muchos temas, muchos seminarios, muchos sermones que tienen sentido en cuanto a esto. Pero siempre va a haber algunos puntos que no van a encajar y no encajan de manera precisa en las profecías. Vamos a tratar de ver este asunto de manera muy general, muy general. Me voy a basar en los principios bíblicos que nos darán la base o que nos dan la base. Mis amados, miren, hay muchas interpretaciones respecto a Daniel, el capítulo 11. Pero la interpretación de los primeros 13 versículos es casi unánime, completa. Y nosotros como adventistas creo que también la compartimos. Esas interpretaciones de los primeros 13 versículos. Ahora miren, la interpretación más popular de Daniel, el capítulo 11,
especialmente del versículo 21 hasta el versículo 39, la interpretación más popular de estos pasajes, del versículo 21 hasta el versículo 39 de Daniel 11, es la del famoso historiador judío Josefo, del primer siglo de la era cristiana. A la vez es una de las interpretaciones más antiguas de este pasaje. Ahora, esta interpretación de Josefo enseña que los mencionados versículos, versículo 21 al 39 de Daniel 11, estos versículos se cumplieron con el rey griego Antíoco Epífanes, que reinó entre el año 175 a.C. hasta el año 164 a.C. sobre la dinastía de Seleuco o la dinastía seleucida. Pero como vamos a ver en el estudio, esta interpretación es errónea, Porque miren, las Sagradas Escrituras, mis amados, nos enseñan que el libro de Daniel, que incluye el libro de la verdad, el libro de Daniel iba a estar cerrado y sellado hasta el fin del tiempo, y que entonces los entendidos comprenderían. No lo tengo ahí en la diapositiva, pero vamos a ver Daniel el capítulo 12 con respecto a esto que acabo de decirles. Daniel el capítulo 12, el verso 4. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Verso 9 y verso 10. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Voy a ir muy despacio para que ustedes puedan escribir, tomar nota de todo esto, ¿verdad? Sabemos claramente que el libro de Daniel fue abierto, ¿en qué fecha? En el año de 1798 después de Cristo, cuando inició todo esto del fin, cuando inició el tiempo del fin. Cuando sus sellos fueron retirados y el conocimiento, la ciencia respecto a la palabra de Dios y sus profecías fueron en aumento. O sea, el libro fue abierto desde esa época, de la época de Daniel, allá, hasta 1798, el libro permaneció sellado, cerrado. Allí fue, a partir de 1798, fue que se abrió, ¿verdad? Fue que se abrió. Por lo tanto, las interpretaciones antiguas del libro de Daniel están destinadas a ser falsas. Y en cuanto a la interpretación de Josefo, otra prueba que nos confirma que la interpretación de Josefo es errónea, la encontramos en el simple hecho que en Daniel 11, versículo 31, que es uno de los versículos aplicados por Josefo a Antíoco Epífanes, Daniel 11:31 habla de la colocación de la abominación asoladora. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 15, el Señor Jesucristo nos instruye personalmente que durante este evento de la abominación desoladora, todavía ese evento estaba ¿dónde? En el futuro. Por lo tanto, no pudo haberse cumplido siglos antes con Antíoco, como se aplica popularmente. Vamos a comenzar con el estudio detallado de Daniel capítulo 11, que es el capítulo base, ¿verdad?, de nuestro estudio, el Rey del Norte y del Sur.
Vamos a comenzar versículo por versículo esta serie, este estudio de Daniel capítulo 11. Ahí en pantalla aparecen los textos. Daniel 11:1. Y yo mismo, Daniel capítulo 11, verso 1 dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Este versículo, mis amados, este texto, está todavía fuertemente conectado con el versículo anterior de Daniel, el capítulo 10, verso 21. Vamos a leerlo. No lo tengo ahí en pantalla, pero vamos a leerlo. Daniel 10, 21. Miren lo que dice. Es el último texto de Daniel 10. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 11:1 está todavía fuertemente conectado con Daniel capítulo 10, versículo 21, donde el ángel Gabriel, que aquí se presenta como yo mismo, le explicó al profeta Daniel la cooperación con el príncipe Miguel, Jesucristo. Esa cooperación en favor de los intereses del pueblo de Dios mediante la intervención angélica que transformó la hostilidad de Persia hacia Israel en amistad y solidaridad. Y en la siguiente diapositiva, allí el mencionado Darío el Medo, ahí lo pueden ver, allí traté de buscar una imagen para que tengamos más o menos como la idea de quién era Darío el Medo, al menos físicamente. Este mencionado rey, el Darío el Medo, era aquel rey bajo el cual estaba Daniel, ¿verdad? Estaba allí Daniel, y Daniel fue lanzado, fue bajo las órdenes de Darío, que Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Y esta historia la encontramos allí en Daniel, el capítulo 6. Sabemos claramente, mis amados, sabemos claramente que los medos y los persas se unieron, hicieron una alianza y conquistaron ¿a quién? Conquistaron a Babilonia. Ciro y Darío tuvieron en aquella época una corregencia en la que Ciro tuvo el punto más alto o tuvo la preeminencia. Darío el Medo gobernó bajo la autoridad de Ciro y fue puesto a cargo, Darío fue puesto a cargo por Ciro de la ciudad de Babilonia. Es por eso que Daniel se refirió a él como rey de la ciudad de Babilonia. Y allí en Daniel el capítulo 5, ustedes lo pueden leer, tomen nota, Daniel el capítulo 5, el verso 31, y Daniel el capítulo 6, el verso 28, Ciro era el gobernante máximo de todo el imperio completo de Medo-Persia. Ciro fue aquel hombre que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén por mandato oficial, emitiendo, porque él fue el que emitió el primero de los 3 famosos decretos para reconstruir a Jerusalén. Pero 2 siglos antes, la profecía dada por Dios a Isaías había mencionado a Ciro. Y vamos a ver los textos ahora, no están en pantalla, pero vamos a ver los textos, donde se habla allí, ¿verdad? Esa profecía dada por Isaías, allí menciona a Ciro por nombre como libertador del pueblo hebreo, del cautiverio babilónico, y como aquel que permitiría la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a verlo. Isaías, el capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versículo 28, dice así. Isaías 44, 28 dice: Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Capítulo 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro,
al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Como lo menciona Isaías, esos 2 siglos antes, esa profecía dada por Dios a Isaías menciona a Ciro por nombre, ¿como qué? Como el libertador del pueblo hebreo, ¿verdad? Del cautiverio de Babilonia. Y ahora seguimos avanzando en nuestro estudio en Daniel el capítulo 11, el versículo 2, dice de la siguiente manera: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 13 reyes. Ojo, esto aquí no vamos a prestar atención para no enredarnos, ¿verdad? Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí el versículo 2, mis amados, nos enseña que tras Ciro, el corregente de Darío, habría todavía otros 4 reyes en Persia. Y el texto destaca que el cuarto rey tendrá riquezas y levantará a todos contra Grecia. ¿Cuáles son esos 4 reyes? Bueno, vamos a mirar ahí en la diapositiva. ¿Cuáles son esos 4 reyes? El primero de ellos, Cambises II, hijo de Ciro, reinó del año 530 a.C. al 522 a.C. Este hombre, Cambises, mató a su hermano para asegurarse el trono. Atacó, conquistó Egipto y llevó miles de ídolos cautivos. Ahora, durante su retorno, se enteró que un hombre fingía ser su hermano y que ese hombre había tomado el trono. Se llamaba Esmerdis, que es el segundo rey, que vamos a ver ahí en diapositiva, que es Esmerdis o Bardija. Y este hombre, Esmerdis o Bardija, que van a ver allí en pantalla, reinó algunos meses, ¿verdad? Durante los años 521 a.C. y 520 a.C. Este hombre, Esmerdis, era un impostor que llegó a conocerse en la historia como Esmerdis el mago o Esmerdis falso. Y una vez al corriente, ¿verdad? Ahí como dice, una vez al corriente de estos hechos, Cambises II emprendió la marcha desde Egipto contra el usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanzas para su causa, acabó suicidándose en la primavera del año 521 a.C. Y aparece el tercer rey, ¿verdad? De los 4 que habla Daniel, el capítulo 11, el verso 2. Allí es Darío I, Histaspes. Darío I, el persa. ¿Cuándo reinó? Reinó del 522 a.C. al 486 a.C. Y era aquel rey, y este fue el que emitió el segundo decreto concerniente al retorno del pueblo judío a su tierra natal, con el fin de que ellos se reconstruyeran a Jerusalén. Acerca del cuarto rey, estamos en el tercero, pero acerca del cuarto rey dice la profecía en Daniel el capítulo 11, el versículo 2 lo leímos, que ese cuarto rey se hará de grande riqueza, o sea, va a robar, va a usurpar, va a quitar tal vez, se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, ¿qué iba a hacer? Levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Y cuál es ese rey? Ahí lo vamos a ver en pantalla. El cuarto rey es Jerjes, hijo de Darío I. Y es más conocido, es mucho más conocido, y lo conocemos muy bien, es con otro nombre, con el nombre hebreo Asuero.
¿verdad? Asuero. Reinó desde el año 486 antes de Cristo hasta el año 465, y ese fue el rey Jerjes, conocido como Asuero. Ese fue el rey que se casó ¿con quién? Sí, se casó con la reina Esther del pueblo hebreo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Esther. Ahora, este hombre, Jerjes, era un hombre muy rico. Este hombre reunió toda esa riqueza, ese poder económico para armar un gran ejército para poder atacar a Grecia. La profecía dice, Daniel 11, versículo 2, que se iba a levantar e iba a levantar a todos, iba a reunir a todos contra el reino de ¿quién? Contra el reino de Grecia. Ahora, esta predicción no fue exagerada, porque según el historiador Heródoto, el contenido o el grueso de todo el ejército en la reseña ascendió a 1.700.000 hombres, imagínense. Su ejército rebosaba de soldados de 40 diferentes naciones. Jerjes solo pudo invadir Grecia. Jerjes solo pudo invadir Grecia cuando los 300 valientes espartanos que defendían el paso en el desfiladero de las Termópilas fueron traicionados en el año 480 después de Cristo. Y tras 2 años de su invasión, que en la historia recibió el nombre de la Segunda Guerra Médica, su ataque falló porque fue derrotado por los griegos y Jerjes tuvo que regresar a Persia derrotado. Ahora, miren, mis amados, hay intérpretes proféticos que no consideran a Esmerdis o Bardija, que es el segundo rey, como uno de la secuencia mencionada en la profecía, porque fue un impostor. Por lo tanto, no era un rey legítimo. Por lo tanto, entonces consideran estos intérpretes, consideran a Artajerjes como el cuarto rey, el rey rico que movilizó a todos contra Grecia. Y allí aparece en pantalla Artajerjes, el hijo de Jerjes. Artajerjes reinó del 465 hasta el año 424 antes de Cristo. Igual que su padre, era muy rico, peleó contra los griegos. Pero hay algo importante en este personaje. Y lo importante de este personaje, ¿qué es, mis amados? Que fue el hombre, fue el rey, que emitió finalmente el tercer decreto que tenía que ver con la reconstrucción de Jerusalén. Y bajo Artajerjes, finalmente, se cumplió la profecía del inicio del tiempo profético, de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, miren, la influencia del ángel Gabriel sobre los reyes persas en favor del pueblo hebreo fue muy constante, fue seguido. Y durante el reinado de Ciro, Darío y Artajerjes se cumplieron las órdenes para reconstruir el templo. Estos reyes tenían que ver mucho con el pueblo hebreo. Ciro, Darío y Artajerjes. Con ellos se cumplieron las órdenes, los decretos para reconstruir el templo y la ciudad, que además dieron inicio a los importantes tiempos proféticos de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, en la historia hubo 9 reyes. En la historia de los persas hubo 9 reyes más. Pero el propósito que Dios tuvo al dar esta profecía de Daniel, el capítulo 11, no es ofrecer un recuento de la historia persa. No. Daniel no, esta profecía no, el propósito no es estudiar la historia persa, sino el propósito de esta profecía de Daniel 11 es que podamos trazar el punto
en el cual el siguiente poder sube al escenario histórico y profético. ¿Cuál? Ustedes lo pueden poner ahí en pantalla. ¿Cuál es el siguiente poder que aparece en la cadena profética después de los medos y los persas? ¿Cuál? Sí, Grecia. Grecia. En el próximo versículo, ahí lo vamos a ver en pantalla, la profecía cambia ahora el enfoque. Ahora se cambia totalmente el enfoque hacia el siguiente poder en esta cadena profética de Daniel capítulo 11. Vamos a leer. Daniel 11:3 dice: se levantará luego un rey valiente y, por cierto, muy joven, muy joven. Ustedes ya saben quién es. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Su voluntad. Mis amados, seguimos haciendo historia. Un siglo y medio tras la invasión persa, bajo el mandato de Jerjes, llega la venganza griega. ¿Por medio de quién? Por medio de Alejandro Magno. Él fue el que derrotó completamente a los persas. Ahora, la profecía bíblica, la profecía describe a Alejandro como un rey valiente. Es joven, muy joven. A la edad de 30, si no estoy mal, 30, 31 años, 33 años, ya había conquistado todo el imperio y casi toda Europa. La profecía describe a Alejandro Magno como un rey valiente que se levanta y domina con un poder extraordinario, haciendo su propia voluntad. Alejandro Magno levantó un inmenso imperio que abarcó la mayor parte del mundo habitable, conocido en ese entonces. Fue una mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. Y a su corta edad, sí, a los 33 años, tristemente, por una vida licenciosa, por una vida libertina, haciendo su voluntad, se emborrachó de sobremanera grande durante una de las fiestas. En una de esas borracheras y en uno de esos carnavales, adquirió una enfermedad con consecuencias fatales, porque era muy promiscuo sexualmente hablando. Adquirió una enfermedad fatal. Y es muy interesante, miren, mis amados, es muy interesante recordar que Jesucristo murió a la misma edad, pero bajo condiciones totalmente opuestas. El Hijo de Dios dio su vida con el propósito de ofrecer el perdón de los pecados a la humanidad entera. Pero respecto a Alejandro Magno y todos aquellos que ignoran la salvación de Dios, prefiriendo la gloria y los vicios de este mundo, dice la Escritura, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Alejandro Magno ganó todo lo que se podía ganar en esta tierra. Fama, riqueza, poder. Pero eso no le sirvió de nada, ¿verdad? Porque perdió su alma. Leamos el siguiente texto. Daniel capítulo 11, versículo 4. Ahí en pantalla lo van a poder ver. Ahora aquí aparece algo interesante. Ustedes ven allí en pantalla un mapa, ¿verdad? Y aquí va a ocurrir algo interesante con Alejandro Magno. Daniel capítulo 11, versículo 4 dice así. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Miren, a la muerte, cuando Alejandro Magno muere, ¿qué pasó con su reino?
Su reino fue dividido en 4 partes. Su reino fue dividido en 4 partes. Por ejemplo, en Daniel el capítulo 7, el versículo 6, mediante la simbología del leopardo con sus 4 cabezas. Y Daniel el capítulo 8, el versículo 8, mediante la simbología de los 4 cuernos del macho cabrío. Ahora esta división del imperio griego se presenta mediante la simbología de los 4 vientos. La profecía de Daniel, el capítulo 11, aumenta un detalle respecto a la repartición del imperio de Alejandro Magno, diciendo, no será a sus descendientes. Ese reino será para quién, será para otros. Porque todos los posibles herederos de su reino fueron que asesinados. Siendo estos su medio hermano Felipe, que era retardado mental, y su hijo, quien era todavía un bebé. Ahora, la profecía dice que el dominio de las partes de la división era inferior a la que Alejandro Magno gozaba. Dice el texto, ni según el dominio con que él dominó. Ahora, miren, tras la muerte de Alejandro Magno, hubo una etapa de más o menos unos 20 años de duras luchas, batallas entre los generales del ejército griego por tomar el control del reino. Y finalmente quedaron solo 4 generales que se impusieron, en los cuales la profecía se centra. Fueron Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo, quienes se dividieron finalmente el reino de la siguiente manera. Ustedes lo pueden ver allí en el mapita. Por ejemplo, en Casandro, allí lo podemos ver, Casandro, allí está en el mapa color como cafecito, ¿verdad? Está Lisímaco, el color es como un color como azulito, purpurita, algo así. En la parte de abajo del mapa está el reino de Ptolomeo y hacia la derecha, en la pantalla, está el reino de Seleuco. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia al occidente, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en la parte de arriba, mano izquierda, ¿verdad? Sobre la pantalla. Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio del oriente, que es un poco más abajito, ¿verdad? Lisímaco se quedó con Tracia, Bitinia y parte de Asia del norte, pero Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y Palestina al sur. Esas fueron las divisiones. En eso terminó el reino de Grecia, ¿verdad? El reino de Grecia. Pero notemos lo que dice el versículo 5 de Daniel, el capítulo 11. Vamos avanzando. Daniel, el capítulo 11, el versículo 5, dice así. Y se hará fuerte el rey del sur. Ojo con esto. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y se hará poderoso, su dominio será grande. El rey del sur, que se hará fuerte, de esos 4 en los cuales se dividió el reino, es el rey del sur, que menciona Daniel 11:5, que se hará poderoso, que se hará fuerte, es Ptolomeo. Pero aquí el versículo menciona a uno de sus príncipes, de Alejandro Magno, será más fuerte que él. Es decir, que Ptolomeo, el rey del sur, ese príncipe fue ¿quién? Seleuco. Ahora, la historia revela que hubo conflictos entre Casandro, Lisímaco y Seleuco. Casandro fue vencido por Lisímaco, quien a su vez fue vencido por Seleuco. De esta manera, Seleuco quedó como único soberano del norte.
del norte. Miren, acerca de Seleuco dice que será más fuerte que él, que Ptolomeo, el rey del sur, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Y mis amados, no es de sorprendernos, no es de sorprendernos, porque la historia nos dice que al absorber Seleuco, al absorber los territorios de Casandro y Lisímaco, ocupó finalmente 3/4 partes del antiguo dominio de Alejandro Magno. Entonces, así Seleuco llegó a ser más poderoso y grande que Ptolomeo, con su reino del sur, que abarcaba tan solo 1/4 parte del antiguo dominio de Alejandro Magno. Así que ahora solo quedaron dos. Solo quedaron dos. Y concluyo aquí con esta parte. Solo quedaron dos. El rey del norte, Seleuco, su dinastía fue conocida, y lo podemos ver ahí en pantalla. El rey del norte, Seleuco, quedaron dos ahora. El rey del norte, Seleuco, su dinastía fue conocida como los Seleucidas, y su reinado fue dirigido ¿desde dónde? Desde Babilonia. El rey del norte, Seleuco. Y quedó el rey del sur, Ptolomeo. Su dinastía fue conocida como los Ptolomeos, y su reinado fue dirigido ¿desde dónde? Desde Egipto. Ojo con esto, mis amados, porque esto, aquí, de aquí en adelante, esto cobra mucha importancia. Mucha importancia. De estos cuatro, en los cuales se dividió el reino de Grecia, porque entre ellos se acabaron, entre ellos se mataron, quedan ahora solamente dos. El rey del norte, Seleuco, su dinastía fue conocida como los Seleucidas, y su reino fue dirigido ¿desde dónde? Ojo, desde Babilonia. Ahí vamos a ir entendiendo y comprendiendo y analizando quién es ahora el rey del norte. Y el rey del sur, el segundo rey, y el rey del sur, Ptolomeo, su dinastía fue conocida como los Ptolomeos, y su reinado fue dirigido ¿desde dónde? Desde Egipto. A partir de este momento, mis amados, a partir de este momento, la profecía de Daniel 11, a partir de este texto, a partir de este momento, la profecía de Daniel 11 presenta siempre al rey del norte y al rey del sur. Y en medio de estas dos potencias estaba el pueblo de Dios y está el pueblo de Dios. Así que Jerusalén siempre en el centro, como una lechuguita en un sándwich, entre Babilonia al norte y Egipto al sur. Continuamos con nuestro estudio mañana, para permitir comentarios, dar tiempo, no sé. Estemos atentos, mis amados, estemos atentos, no nos perdamos esta serie, no nos perdamos esta serie. Gracias a estos más de 154 dispositivos, 160 dispositivos, familias que estuvieron aquí conectadas, y esperamos, por la gracia del Señor, seguir avanzando en nuestro estudio y aclarar dudas, aclarar inquietudes en la medida que vamos avanzando. Pero recordemos estos detalles que están ahí en pantalla: el rey del norte y el rey del sur. ¿Dónde comenzó su dominio? Fue dirigido desde Babilonia. Y el rey del sur comenzó su dominio ¿desde dónde? Desde Egipto. Y el pueblo de Dios siempre en el centro de estos dos poderes. Que el cielo nos ayude, mis amados, para que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Y les invito para que oremos a nuestro Dios. Acompáñenme en oración, por favor. Querido Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la historia, porque cada punto, cada detalle encaja
en este rompecabezas. Y queremos, Señor, seguir entendiendo, comprendiendo qué papel jugamos nosotros como pueblo dentro de esta profecía de Daniel 11. Sigue bendiciendo, sigue añadiendo bendición sobre cada familia, sobre este hermoso grupo, este ministerio de los redimidos. Levántanos con tu bendición en esta hora y queremos en este día estar en tu presencia. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mil bendiciones, mis apreciados hermanos queridos, en este día. Y abracitos para todos. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te